Continuamos. Por tanto, ¿con qué se relaciona la parábola de las 10 vírgenes? Con la boda que se realizará en la tierra al final de la gran tribulación, y no con la ceremonia de bodas que se realizará en el cielo, en la cual la esposa es la iglesia. Bueno, de esta manera hemos llegado a considerar el significado de entonces. Hemos respondido la pregunta, ¿cuándo es este entonces? La segunda razón de estas 5 que queremos considerar respecto al por qué las 10 vírgenes no tienen nada que ver con la iglesia. La razón es que hay una gran diferencia entre una esposa y una dama del cortejo nupcial o doncella. El apóstol Pablo enfatiza esto en 1 Corintios 7, versículo 34. Allí está escrito: hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Reina Valera 1960. Por tanto, si hay diferencia entre la casada y la doncella, entonces también hay una diferencia entre la esposa y la doncella o dama del cortejo nupcial. ¿Quiénes son las vírgenes? No son la esposa. La iglesia es la esposa. Nosotros no somos las doncellas o damas del cortejo nupcial. Nosotros somos la novia o esposa. Por esa razón existe una diferencia. Nosotros somos la futura esposa del Señor. La esposa se diferencia de las vírgenes. La novia que se casa ha sido prometida. Ella está comprometida y ella ya tiene su futuro esposo. La Biblia nos denomina esposa y no doncellas o damas del cortejo nupcial. Eso realmente es una llave para comprender que las 10 vírgenes no son la novia o esposa, debido a esta sustancial diferencia, tal como también lo menciona Pablo. La tercera razón es que virgen es una expresión correspondiente a Israel. En Jeremías capítulo 31, versículo 4, leemos en la versión Biblia de las Américas: de nuevo te edificaré y serás reedificada, virgen de Israel. De nuevo tomarás tus panderos y saldrás a las danzas con los que se divierten. ¿Lo ves ahora? Virgen es una expresión para Israel. Este no es el único versículo que se refiere a ello. Hay varios pasajes en el Antiguo Testamento en los que se denomina a Israel como virgen. ¿Por qué razón es esto de esta manera? Como lo expliqué anteriormente en relación al contrato matrimonial de Yahvé con Israel. Bueno, aquí nos encontramos en Jeremías 31 y unos versículos más tarde aparece la mención al nuevo contrato matrimonial de Israel con Yahvé en el marco del nuevo pacto. Dios dijo que iba a establecer un nuevo pacto con Israel. Este es un pacto matrimonial. El pacto a que se refiere en Jeremías 31, versículos 31 y 32, es el nuevo pacto. El nuevo se hizo necesario a causa de que Israel rompió el antiguo pacto con Yahvé, a causa de su adulterio. Ahora se trata del nuevo pacto. Todo ello lo encontramos en Jeremías capítulo 31. Por una parte, las 10 vírgenes tienen que ver con Israel y por otra parte también representan a quienes creen y a quienes no creen. No se refiere solamente a Israel, sino también a aquellas personas que al final de la tribulación creerán y aquellas que no creerán, porque a la mitad de la tribulación las personas serán obligadas a adorar al anticristo y a su imagen. Muchos lo adorarán, pero también habrá personas que se negarán a hacerlo, y esas son las vírgenes. Unas son sabias y lo soportan, las otras son necias y son las personas que no creerán en el Señor y creerán en la imagen del anticristo. Es sumamente importante que entiendas esto. Por una parte, la parábola de las 10 vírgenes se refiere a Israel, y por otra parte, simplemente se refiere a las vírgenes que al final de la tribulación creerán y a las que no creerán. Así de simple es. Es sumamente importante que entiendas esto.
Por tanto, de acuerdo al apóstol Pablo, la iglesia es una virgen pura, debido a que no tiene manchas y arrugas. Por ello nunca puede ser una de las vírgenes insensatas. Jesús nunca te dirá a ti como hijo o hija, no te conozco. Al final de Mateo 25, versículos 12 y 13 está escrito, pero él respondiendo dijo, de cierto les digo que no las conozco. Velen pues, porque no saben ni el día ni la hora. Reina Valera 2015. De cierto les digo que no las conozco. Son las palabras que les dijo a las 5 vírgenes necias, a las vírgenes que no tenían aceite suficiente. Les dijo, de cierto les digo que no las conozco. Jesús no le diría nunca a un hijo o hija a quien ha comprado con el alto precio de su propia sangre, no te conozco. Imposible, imposible, imposible. Si te ha comprado con el alto precio de su sangre, Jesús tampoco te diría que no te conoce a causa de que has fallado en un aspecto o porque no eres demasiado espiritual. Es imposible que te diga eso. Religión te dice que Jesús te podría decir que no te conoce. Esa es la máscara de la religión que quita el gozo de tu corazón. Es imposible que Jesús te diga que no te conoce. No es posible. Pero a las personas que adorarán la imagen del anticristo, a ellas les dirá, no te conozco, porque Jesús vendrá como absoluto rey, monarca y gobernante, y lo malo tendrá que ser eliminado. En aquel momento podrá decirle a esas personas, no las conozco. Eso nunca se lo diría a sus hijos e hijas. Amén. ¿No es esto fantástico? La cuarta razón son las lámparas, o bien también el aceite. La mayoría de los creyentes interpretan que el aceite siempre se refiere al Espíritu Santo. En ese concepto, 5 vírgenes tienen al Espíritu Santo, y las otras 5 no lo tienen. Pero no es correcto interpretarlo de esa manera en este pasaje. Tolerable sería interpretar que las 5 están selladas y las otras 5 no. En la tribulación, los 144,000 estarán sellados. Hay que tener en cuenta que en la tribulación, las personas que se deciden a creer en Cristo no recibirán más al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se fue junto con la iglesia. En Pentecostés el Espíritu Santo vino a la iglesia y en el momento del arrebatamiento se irá con ella. El Espíritu Santo actuará sobre la tierra en la forma que lo hizo en el Antiguo Testamento. Lo hará para que las personas puedan convertirse. En ese lapso de la gran tribulación, lo máximo que puede llegar a suceder es que las personas sean selladas con el Espíritu Santo, pero estas personas no tendrán al Espíritu Santo dentro de ellas. En la parábola de las 10 vírgenes no se trata del Espíritu Santo. Por tanto, el aceite mencionado en esta parábola no es el Espíritu Santo y punto. Entonces, ¿qué significa aquí el aceite? Significa sabiduría, porque se trata de vírgenes prudentes e insensatas. 5 vírgenes son sabias o prudentes, 5 son sabias y 5 son necias. Es importante entender que no es posible comprar Espíritu Santo. El mago Simón lo intentó y le salió mal. La historia la encuentras en Hechos capítulo 8. No es posible comprar Espíritu Santo, pero sí es posible adquirir sabiduría. ¡Wow! La Biblia es clara cuando nos dice que adquiramos sabiduría, porque de acuerdo al libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 20, está escrito, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, pero el necio todo lo disipa. Biblia de las Américas. Aceite hay en la casa del sabio.
También está escrito en Proverbios 23, versículo 23, compra la verdad y no la vendas, adquiere sabiduría, instrucción e inteligencia. Biblia de las Américas. Estos dos versículos nos dan la respuesta en cuanto a lo que significa la parábola de las 10 vírgenes. Este aceite está relacionado con la sabiduría. ¿Comprendes? En la Biblia existen dos tipos de aceite. Existe el aceite de la unción, el cual se refiere tipológicamente al Espíritu Santo. Pero las vírgenes en la gran tribulación no necesitarán eso. Lo que necesitarán es aceite para sus lámparas. Así que se trata de aceite para las lámparas. El aceite para la unción no es el aceite para las lámparas. El aceite de la menora no es el aceite de la unción. El aceite de la unción se utiliza para ungir la frente de una persona, pero el aceite para producir luz es un aceite totalmente diferente. No es el aceite para la unción. El aceite para la unción es muy precioso. Está compuesto por 5 elementos. El aceite para las lámparas es el aceite que es el resultado de las olivas o aceitunas que han sido prensadas varias veces. Ese aceite es el resto. Por tanto, en esta parábola el aceite no representa al Espíritu Santo. Se trata del aceite que necesitaban para las lámparas, y a 5 de las vírgenes se le estaba acabando, por tanto dejaban de tener luz. Esta es la cuarta razón. En esta parábola el aceite representa en primer lugar la sabiduría y de ninguna manera el Espíritu Santo. La quinta razón es el reino de los cielos. ¿Qué dijo Jesús? ¿Cómo comienza Mateo capítulo 25, versículo 1? Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. Ahora te explicaré en qué aspecto la mayoría se equivoca. Suelen pensar que el reino de Dios o reino de los cielos se trata de la iglesia, pero no es de esa manera. Reino de Dios y reino de los cielos son sinónimos, no hay diferencia. Significa lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? La próxima vez nos referiremos más detalladamente a este tema. La diferencia radica en lo siguiente. Mateo siempre escribió reino de los cielos, porque los judíos son muy sensibles en cuanto a expresar el nombre de Dios. Ni siquiera se animan a escribirlo. Justamente por ello Mateo en su Evangelio nunca escribió reino de Dios y optó por escribir reino de los cielos. Lo hizo porque los judíos son muy sensibles en cuanto al nombre de Dios, ni siquiera se les permite escribirlo. Por otra parte, los evangelistas Lucas y Marcos les escribieron a los gentiles y por ello usaron la palabra Dios y escribieron reino de Dios. Pero en realidad significa lo mismo. Hay ciertas personas que sostienen que se trata de dos reinos diferentes. Dicen que el reino de los cielos tiene que ver con el ámbito espiritual y que el reino de Dios se refiere al ámbito terrenal. Nosotros no podemos verlo de esa manera. Ambos son lo mismo. El problema básico es el siguiente. Muchos interpretan Mateo 25 sosteniendo que el reino de los cielos se refiere a la iglesia, pero esto no es así. Realmente no lo es. El reino de los cielos no es lo mismo que la iglesia. La iglesia es uno de 5 aspectos del reino de los cielos. La iglesia es solo una faceta del reino de los cielos. ¿Comprendes esto? Te quiero explicar estas cosas en base a Mateo 13. La próxima vez nos referiremos al misterio del reino de los cielos, del reino de Dios. Ese misterio es revelado en Mateo capítulo 13. Ahora quiero mostrarte algo en Mateo capítulo 13, versículos 47 al 49. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que fue echada en el mar y juntó toda clase de peces. Pregunto, ¿se trata aquí del reino de Dios? Repito, ¿se trata aquí del reino de Dios? Ciertamente que sí. ¿Se trata aquí del reino de los cielos? Claro que sí. Versículo 48. Cuando estuvo llena, la sacaron a la playa y sentados recogieron lo bueno en cestas y echaron fuera lo
lo malo. Así será el fin del mundo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Un momento, por favor. ¿Qué? ¿Qué? Aquí está escrito que en el reino de Dios hay personas malas, hay malos. En esta versión alemana está escrito que echaron fuera los peces podridos. En el reino de Dios no solamente hay trigo, sino también maleza. En el reino de Dios también hay levadura. Esto quiere decir que hay pecado. ¿Qué? Exactamente eso. El reino de Dios no se compone solamente por justos y buenas personas como encontramos en la iglesia. Queridos amigos, en el reino de Dios hay creyentes e incrédulos. Interesante, ¿verdad? Aquí está escrito que el reino de Dios es semejante a una red. En esa red había peces podridos en mal estado y también había peces buenos. En el reino de Dios hay personas justas y personas injustas. En el reino de los cielos hay un ámbito interno en el cual se encuentran los buenos, los justificados, y en el reino de los cielos también hay un ámbito exterior. Allí se encuentran los injustos. Justamente en este ámbito muchos intérpretes cometen el error en definir que el reino de Dios equivale a iglesia. No, no es de esa manera. Eso no es correcto. La iglesia es solo una parte, una faceta del reino de Dios. Pero en el reino de los cielos hay personas buenas y malas. Eso es lo que nos dice la Biblia. Por esa razón, nunca debemos pensar que el reino de Dios es lo mismo que la iglesia. Tenemos que establecer la diferencia. ¿Comprendes? Aquellos que explican que el reino de Dios es simplemente y solamente la iglesia sobre la tierra, están mezclando la gracia con la ley, mixturan lo viejo, lo antiguo con lo nuevo. En la Biblia, el reino mesiánico, el milenio, el reinado de 1000 años, también es denominado como reino de Dios. En la Biblia, la teocracia en el Antiguo Testamento es denominada reino de Dios. Entonces todavía no había nacido la iglesia del nuevo pacto. ¿Comprendes? Por tanto, cuando en Mateo 25, versículo 1, la Biblia nos dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, esta expresión no significa o no es igual a iglesia. No lo es. Porque las 10 vírgenes, como ya lo habíamos visto anteriormente, representan por una parte a Israel, por tanto representa el reino del milenio, y por otro lado las 10 vírgenes representan simplemente a 5 vírgenes prudentes que a su vez creerán, y a las 5 insensatas, las cuales no creerán. Se trata de personas que vivirán al final de la gran tribulación, personas que creen y que no creen, porque en el reino de los cielos existen los dos tipos de personas. ¿Comprendido? Por tanto, el reino de los cielos no significa que es la iglesia. Acabamos de contemplar 5 razones por las cuales las 10 vírgenes no tienen nada que ver con la iglesia de Cristo, su novia y futura esposa. Mencionamos 5 razones. Alabado sea el Señor. Realmente tiene mucho sentido comprender que las 10 vírgenes no son los creyentes renacidos. Realmente tiene sentido que te separes del concepto que te refiere que tú podrías llegar a ser una de esas 5 vírgenes insensatas. Si eres un creyente renacido en Cristo, si Jesús es tu Señor, ya has sido preparado para el arrebatamiento. Ello te mantiene despierto o velando. ¿Por qué razón es tan importante que enfaticemos esto en este tiempo final? ¿Por qué razón es tan importante que lo enfaticemos? Mira, para nosotros como iglesia, el arrebatamiento no es una estrategia de escape, sino más bien nos aviva.
nos vivifica. Ello es como en un partido de fútbol. Ahora nos encontramos en el tiempo adicional. En el tiempo adicional todo es más intensivo. El entrenador trata de hacer muy bien su trabajo en los 5 últimos minutos. Todavía se hacen algunos cambios de jugadores. Todos ponen todo de sí. Todos se esfuerzan al máximo. El partido se intensifica. Realmente el partido es más intensivo. Todos los jugadores se esfuerzan por lograr el objetivo. Es tiempo adicional. La teología de los sucesos del último tiempo no es una teología de escape diciendo, al fin nos vamos de aquí. Más bien, ella nos vivifica porque todos sabemos que falta muy poco tiempo hasta que Jesús nos venga a buscar. Esta es la razón por la cual en la iglesia hablamos mucho del tiempo final. Esa es la razón por la cual hablamos del arrebatamiento y de la segunda venida de Cristo. Es esta razón por la que debemos comprender lo que realmente significa la parábola de las 10 vírgenes. Comprendiéndolo, somos vivificados. Aleluya. Esto desde la motivación correcta y no porque estamos obligados a ello. Amén. Este es el misterio de la novia y futura esposa y la verdad sobre la parábola de las 10 vírgenes. Ahora quisiera orar para que puedas compartir este mensaje con otras personas, con personas que están inseguras si van a ser arrebatadas o no, con aquellos creyentes que durante toda su vida tienen miedo, porque no saben si pertenecen al grupo de las 5 vírgenes prudentes o al grupo de las 5 vírgenes insensatas. Hola, tú eres parte de la novia y futura esposa de Cristo. Padre Celestial, te doy gracias por todas aquellas personas que han oído, visto o leído esta enseñanza. Gracias porque la verdad penetra en los corazones de las personas para que de esa manera reciban plena seguridad de salvación. Porque si tienen seguridad y seguridad de salvación, entonces son un testimonio para nuestro Señor. Entonces pueden llevar el mensaje del Evangelio y ser un verdadero testimonio para nuestro Señor, porque siempre se trata de la bondad de Dios durante esta dispensación de la gracia, lo que conduce a las personas al arrepentimiento y cambio de actitud. Ni bien las personas escuchan de la bondad y gracia de Dios, eso tocará sus corazones y los conducirá a un cambio de actitud. Gracias, Señor, porque habrá personas que cambiarán de actitud, gustarán y verán cuán bueno es el Señor en estos últimos días, y veremos cómo no pocos de ellos se convertirán en grandes evangelistas y serán un poderoso testimonio en estos últimos días, en que el Evangelio se seguirá anunciando como nunca antes. Se extenderá como nunca antes por todo el mundo y toda persona habrá oído el Evangelio hasta que se complete el número de los gentiles en el reino de Dios, hasta que la cosecha de los justos se haya completado. En el nombre de Jesús. Amén y amén.